Muchas bendiciones del Señor. Muchísimas bendiciones del Señor. Hoy me estoy conectando porque esta mañana el Espíritu Santo habló algo conmigo que llamó y me sacudió. Y estuve ministrando en un evento de hijos de pastores y sentía que el Espíritu de Dios necesitaba que tratara un tema con ustedes que se van a conectar. Hoy sí quiero pedirte que llames a uno que sea remanente. Los remanentes generalmente son menos de lo que nos estamos imaginando. Y te quiero hablar corto, pero preciso y conciso. El discernimiento es la capacidad que te da el Espíritu de Dios para tú entender más allá de las palabras las intenciones reales de los corazones. En este tiempo la Iglesia del Señor ha vendido el discernimiento por las conveniencias personales. Y estamos dejando de ser lo que debemos ser justamente por estar buscando que nuestros propios intereses se vean como si fueran la palabra de Dios. Hay muchos corazones que en este tiempo le están diciendo a la oportunidad aparente que eso es una bendición de Dios y que es una oportunidad de Dios. Y hay oportunidades que vienen porque hemos decidido apartarnos de la voluntad de Dios para escoger nuestra propia voluntad. Mucha gente se está jugando con que la palabra de Dios en su boca es una espada de doble filo. Y ellos están entendiendo que ellos pueden jugar con la palabra que no debe de alterarse y que no debe de cambiarse por las conveniencias de un engañoso corazón. Y a muchas personas se les está enseñando, se les está enseñando a correr detrás de cosas que no son principios de la verdad de Dios y se les está filtrando como si fueran principios de Dios y del reino. Te voy a decir algo. Cuando a la iglesia le hace falta el discernimiento, a cualquier cosa se le dice amén. Cuando a la iglesia le falta el discernir es algo que va más allá de percibir las palabras. Es esa capacidad que te da el Espíritu de Dios para tú saber lo que ocultan las palabras. Y hoy día es necesario que tú remanente, y si tú puedes darle conectar a otra persona, dile ven que esto es un mensaje para el remanente. Porque hay gente que le está llamando oportunidades a sus decisiones tomadas apartadas de la voluntad de Dios y prefieren decir que es oportunidad de Dios antes de arrepentirse y reconocer que se fueron detrás de los deseos de su propio corazón. Y están enseñándole a muchas personas a huir de la voluntad de Dios para correr detrás de los deseos ocultos que el corazón tiene. Muchas personas están preparando plataforma para hacer lo que quieren y lo están haciendo filtrar como que si es voluntad de Dios. Y le están enseñando a mucha gente a correr detrás de cosas que no son lo que Dios quiere. Hay gente que tiene que retomar una vez más el llamado a lo que es santo, a lo que es correcto y a lo que tiene que ver con el Señor. Lo primero que quiero comunicarte en este momento es, deja de decir que las oportunidades necesariamente vienen de Dios. Hay gente que está tomando decisiones y esto es lo que quiero comunicarte. El Espíritu de Dios esta mañana me decía, hay personas que están tomando decisiones que las están viendo como si fueran oportunidades y fue que se apartaron de Jerusalén. Se apartaron del lugar a donde yo los quería trabajar, a donde yo les quería mostrar mi gloria, a donde yo quería enseñarles a ellos lo que realmente era mi verdad. Y ellos se fueron detrás de las vanas ilusorias o de los deseos ilusorios que el corazón tiene. Cuando tú no conoces el discernimiento, cuando tú no entiendes lo que es el discernimiento, tú le vas a decir amén a lo que tu corazón quiere y no a lo que Dios te está diciendo que haga. Y hay gente en este momento que está a punto de tomar decisiones bastante serias porque se les ha dicho,
Tú no tienes que padecer en Jerusalén. Tú no tienes que sufrir en Jerusalén. Tú no tienes que vivir eso en Jerusalén. Tú no tienes que vivir ni aceptar eso que estás a punto de aceptar. Te voy a decir algo. Cuando Pedro tenía la revelación de quién era Cristo, pero no tenía la revelación del proceso en el que Cristo se iba a convertir en lo que tenía que convertirse. Hay gente que tiene revelación de quién eres tú, pero no entiende que Dios te ha escogido para unos procesos específicos, para tú convertirte en eso que Dios ha hablado de ti. Y hay gente que te está motivando, que te está diciendo, no pase por Jerusalén. Hay gente que te está diciendo, no vivas eso. Hay gente que te está diciendo, tú no tienes que vivir eso, tú no tienes que atravesar eso. Eso no fue a lo que Dios te llamó. Tú eres una ungida, tú eres una hija de Dios, tú eres una sierva de Dios, tú eres alguien que está llamada a ser cabeza y no cola. Te voy a decir una sola cosa. Cristo no puso en tela de juicio su Jerusalén por lo que él iba a padecer. Y hay gente que quiere idolatrar el dolor. Hay gente que se está postrando ante el dolor. ¿Y qué es lo que está haciendo? Saliendo corriendo de territorios a donde Dios no les está diciendo que corran. Eso es lo que está aconteciendo en este tiempo. Y hay muchas personas que tienen que entender que Cristo está a punto de venir y tiene que encontrar a su iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Pero mientras tú le prestes tus oídos y mientras tú no busques el discernimiento, porque tú probablemente estás queriendo entender lo que Dios quiere hacer, pero hay personas que a tu alrededor están como Pedro, diciéndote, no, tú no tienes que vivir eso. Dios no te llamó a padecer eso. Dios no te llamó para que tú vivas esa circunstancia. Dios te llamó para reinar. Dios te llamó. El reino de nosotros no es un reino terrenal. Es un reino que tiene que enfrentar ciertas cosas. Y necesitamos comenzar a buscar la genuina madurez en el Señor y dejar de estar aplaudiéndole a mensajes que nos están divorciando de la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios en este momento está buscando a un remanente. Está buscando un grupo de personas que no quieran negociar la voluntad de Dios por los deseos ocultos y astutos de su propio corazón. El Espíritu de Dios quiere más gente en este tiempo que estén menos interesadas en vivir bien, en vivir aparentemente bien y alinearse a lo que Dios les ha determinado vivir. Tú no estás llamada a ir a otro sitio que no sea la Jerusalén a donde Dios a ti te llamó a estar. El lugar a donde Cristo iba a recibir la gloria era el lugar a donde a él le estaban menospreciando, rechazando y no le estaban recibiendo. Y hay gente que en este momento está a punto de tomar maletas para salir de sus casas, para irse de su matrimonio, de su familia, de su llamado, porque entienden y se les vino y se les profetizó. Tú no tienes que padecer eso. Dios no te llamó a sufrir eso. Dios no te llamó a vivir eso. Si Cristo le hubiese hecho caso a Pedro, Cristo no se hubiese enfrentado a la cruz. Y hay que saber cuándo decirle al adversario, apártate de mí, Satanás. Hay mucha gente con boca de palabra de Dios, aparentemente, pero su consejo está divorciado de lo que Dios te está diciendo que hagas. Necesitas comprender que tu corazón no es digno de confianza. Tus decisiones, cuando son movidas por las intenciones de tu corazón, te van a llevar lejos del proceso de la cruz. Cuando tus decisiones están siendo movidas por los deseos ocultos del corazón, porque muchas veces nuestro corazón nos autoengaña, nos medica y nos pone anestesia para no vivir lo que Dios ha escogido que vivamos. Hay gente que está tomando decisiones y lo quiere hacer ver como que es voluntad de Dios. Vengo a decirte hoy, no es voluntad de Dios, es voluntad de tu corazón. Es que te pusiste a abrirle oído a Pedros que te dijeron que no te acontezca tal cosa, que no vivas tal cosa, que no acontezca tal cosa sobre tu vida. ¿Y sabes qué? Tienes que decirle a esas personas, apártate de mí, Satanás, porque lo que Dios determinó que yo viva, no hay hombre que va a hacer que yo no lo viva. Oportunidad para los hijos de Dios se enfrentan cuando hay discernimiento. Cuando tú puedes discernir que lo que tú estás haciendo es de Dios,
nunca va a estar divorciado de lo que Dios escribió en su palabra. Y en este momento hay gente que está a punto de firmar, que está a punto de tomar maletas, que está a punto de irse porque alguien vino y le profetizó en los oídos, porque alguien vino y le habló en los oídos, porque alguien le susurró y le dijo, ¿sabes qué? No tienes que vivir eso. Ese no es el lugar que tienes que vivir. Tienes que salirte de esa iglesia porque ahí no te valoran, porque ahí no te toman, no te dan el valor que tú mereces. Déjame decirte, esto no es asunto de que merecemos, esto es asunto de sometimiento. Jesucristo no merecía la cruz y él, entendiendo que la voluntad del Padre era más grande que lo que él necesitaba en ese momento, posiblemente ante los ojos de los hombres aparentar, él escogió la voluntad del Padre por encima del dolor, de la afrenta y de lo que tenía que padecer. El pueblo de Cristo en este tiempo tiene que devolverse a discernir. Mucha gente escuchando confusión, muchas personas tomando decisiones movidas por intenciones de su corazón. Y si te sacan de la voluntad de Dios, no te quejes entonces de las consecuencias que van a venir. Hay personas que en este momento están hasta orando para que Dios le mate a algunas personas que tienen al lado. Señor, llévatelo, no lo soporto. ¿Cuándo le vas a decir a Dios que trabaje contigo? ¿Cuándo le vas a decir a Dios que trate contigo? ¿Cuándo le vas a decir a Dios, sabes qué, no me quites la prueba? Transfórmame a mí a través de esta prueba. Pero cuando no disiernes, cualquier consejo parece de Dios, aunque venga del mismo infierno. Cuando no comprendes la voluntad de Dios para tu vida, a cualquiera que viene a decirte, hazlo, que Dios te va a respaldar, le vas a decir que sí. Cuando Cristo, que es nuestro ejemplo, porque uno de los grandes problemas del remanente es aprender a entender qué es lo que tiene que escuchar. El remanente tiene que devolverse a urgentemente escuchar lo que sale de la boca de Cristo, lo que sí ha sido escrito en la palabra de Dios, no lo que motiva al corazón, no lo que motiva a el ego, no lo que motiva a que el hombre sea aceptado y aprobado por los hombres. Muchos se salieron de la voluntad de Dios y hoy le llaman bendición. Muchos se salieron de los que Dios les dijo a ellos en el secreto que tenían que hacer y hoy están predicando. La bendición de Dios es la bendición de Dios es la obediencia. La verdadera bendición de Dios es estar alineado a lo que Él te dijo a ti por su palabra que tú tenías que hacer, no lo que a ti aparentemente te convenía en un momento determinado. Y hay gente que Dios lo va a devolver a la bendición cuando se arrepientan y se coloquen bajo la voluntad del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a jugar con lo que Él escribió de ti. Dios no va a negociar lo que Él escribió de ti porque tu corazón no quiera obedecer o porque tu corazón no quiera someterse. Uno de los grandes problemas de hoy día son los ministros astutos, los ministerios astutos que operan como la serpiente. Están buscando sus propios beneficios a pesar de que Dios a ellos les ha dicho, cuidado con lo que vas a hacer. Cuidado con lo que vas a hacer. Y mucha gente va a tener que aprender a partir del tiempo en el que estamos de colar lo que va a escuchar. Colar lo que va a escuchar. Porque hay gente que se ha alineado con los deseos del corazón para hacerte creer a ti que tú estás bien, cuando lo que tienen que decirte es, Dios te está diciendo, vuelve al arrepentimiento, vuelve al altar, vuelve a buscarme, vuelve a discernir, vuelve a tomar decisiones movidos por mi voluntad y no por lo que tú crees que te conviene. Aprende a padecer un poquito más y a negarte a ti mismo, a tomar mi cruz para que te des cuenta que la gloria viene después del proceso de muerte, no antes. La gloria que Cristo quería revelar no era la aceptación de los hombres, ni tampoco era lo que los hombres le podían dar ni ofertar. La gloria que Cristo quería revelar estaba escondida en la voluntad de Dios. Por eso Él dijo, hágase conmigo tu voluntad. Hay gente en este momento que no quiere ir al Gólgota, que no quiere ir al lugar a donde está la cruz, porque no quieren decirle a Dios, hágase conmigo tu voluntad. Porque para ellos es más importante la voluntad de ellos que aceptar la voluntad
voluntad de Dios. Y tu gloria está en la voluntad del Padre, no en la voluntad propia tuya. Tu gloria no está en aparentar que estás bien cuando estás desenfrenado, cuando estás apartado, cuando ya tú sabes que no sientes a Dios, que Dios ya no te respalda, porque Dios no tiene alianza con conductas y con comportamientos que hacen que el Espíritu de Dios se entristezca. Necesitas urgente discernir, porque el discernimiento a ti te hace entender qué hacer y qué no hacer. Te hace saber qué oír y qué no oír. Te hace saber a dónde caminar y dónde detenerte. Te hace saber qué hablar, cuándo hablar y sobre todo qué aceptar. Hoy tú estás aceptando profecía de cualquiera. Hoy tú puedes estar aceptando palabras de cualquiera, pero si las palabras que te están dando te están sacando del Gólgota, si las palabras que te están sembrando te están sacando a ti de la voluntad perfecta de Dios, ¿te puedes dar cuenta? ¿Lo puedes mirar? ¿Lo puedes entender? Porque lo que al hombre muchas veces le conviene llamar sabiduría, generalmente Dios lo tiene por necedad. Cuando hemos apartado nuestro corazón de Dios, la obediencia se negocia. Cuando hemos apartado el deleite de nuestro corazón, sí, porque muchos han dejado de deleitarse en Dios para deleitarse con lo de Dios. Y no es lo mismo. Hay personas que se están deleitando con las aparentes bendiciones que Dios le ha dado, pero dejaron de deleitarse en obedecer a Dios. Dejaron de deleitarse en ser uno con Dios. Dejaron de deleitarse en estar comprometidos con Dios para estar comprometidos con ellos mismos. Alguien me está mandando a decir suave. Cuando el Espíritu de Dios esta mañana me decía a mí, ¿sabes una cosa? Muchos están llamando oportunidad a decisiones que tomaron fuera de mí y se montaron en la carretera de su propio corazón, de su propia voluntad, de sus propios deseos y se apartaron del camino hacia el Calvario. Y hoy se están preguntando por qué ya yo no brillo en ellos. Hoy se están preguntando por qué ya yo no hago lo que yo hacía antes en ellos. Hoy han tenido que entrar en una serie de acciones para tener un respaldo aparente de la gloria de Dios que tú y yo sabemos que ya no es gloria. ¿Por qué razón? Porque se apartaron de lo santo. La iglesia tiene que devolverse a discernir, a entender, a sacar la astucia del corazón y a tener alianza con lo que Cristo realmente tiene alianza. El pueblo, el mundo está necesitando una iglesia que conozca al Dios de la palabra, no que predique del Dios de la palabra y viva como el Dios del mundo. Hay una gran diferencia entre conocer al Dios de la Biblia y vivir conforme al corazón propio. Y estamos llamados a caminar bajo los preceptos de la verdad de Dios. Cuando la astucia te gobierna, no te interesa obedecer a Dios. Preparas el escenario para luego quedar como que tú estás llena de Dios. Y sabes una cosa, Dios no tiene problema de reputación. Dios nunca le hizo a Israel quedar bien cuando Dios mismo había determinado reprenderlo. Cuando Dios mismo había determinado disciplinarlo porque habían jugado con la gloria. Y hoy hay gente que está lleno de unción, pero no tienen gloria. Porque querieron en su propio corazón negociar los acuerdos que Dios hizo con ellos cuando ellos todavía no estaban ni empoderados, ni levantados, ni ministrando, porque Dios hace los acuerdos contigo antes de que tú sepas tu tiempo de ejercer ministerio. Cuando Dios comienza a llamarte, te llama antes de que los hombres te llamen. Pero hay gente que después que los hombres los llaman, dejaron de ser llamados por Dios, porque para ellos es más importante estar en la palestra de los hombres que salir del altar santo de Dios. Cuando yo escuchaba al Espíritu de Dios esta mañana decirme, están predicando oportunidad y están enseñándole a mi pueblo a tener deseos por una oportunidad aparente que no tiene nada que ver conmigo. Porque yo no les dije a ellos que negociaran la obediencia para ellos sentirse bien. Y mucha gente en este tiempo prefiere sentirse bien aún estando en desobediencia. Muchas personas en este tiempo han negociado la integridad de su propio corazón por la conveniencia que les da muchas veces el protocolo de llamarte ministro del altar.
Déjame decirte algo. Jeremías 23 establece que la corrupción comenzó con un sacerdocio que había negociado lo santo para caminar en lo profano. Generalmente la primera corrupción viene con aquellos que deben hablar lo que es correcto, pero también hacer lo que es correcto. Muchos sabemos hablar lo que está bien, pero el corazón lo tenemos lleno de cosas que están mal. Dios está buscando un remanente. Y esa fue la palabra que me dijo esta mañana. Los remanentes no son muchos. Y la gente está desesperada en este tiempo por correr detrás de la masa. ¿Sabes cuál es el gran peligro de la masa? Que muchas veces tú corres detrás de algo que tú no sabes para dónde va. Cuando se arma una circunstancia difícil y tú ves un grupo de personas corriendo, tú te das cuenta muchas veces y le preguntas, ¿y qué es lo que pasa? Y te dicen, yo no sé, pero hay un grupo corriendo. Yo también tengo que correr. Dios no te llamó a ti a pertenecer necesariamente a las masas, ni a la mayoría. Los remanentes generalmente son los pocos. Y son esos que se entendieron necesitando al Dios que todo lo ve. Y hoy día hay gente que entiende que ya Dios dejó de ver lo que ellos hacen en el secreto. Ezequiel capítulo 8. Dios llamó a un profeta y le dijo, vete y dile que yo estoy viendo lo que ellos están haciendo detrás de la pared. Porque hay mucha gente que ha levantado paredes para que nadie vea lo que ellos están haciendo. Pero vengo a decirte de parte del Señor que hay un hueco y hay una generación que va a estar mirando detrás del hueco, que se va a dar cuenta de lo que tú estás planeando cuando tú entiendes que nadie te ve. Hay una generación a la que Dios le está hablando en un lugar secreto, a la que Dios le está diciendo, oh, no te comas eso porque esa comida te va a hacer daño. Hay gente que Dios ya está hablando con ellos y le está diciendo, uy, eso parece espiritual, pero es totalmente carnal. Hay gente que Dios ya le está diciendo a ellos, eso que tú estás recibiendo te está poniendo rebelde. Eso que tú estás recibiendo te hace incapaz de sujetarte. Eso que tú estás recibiendo te está haciendo daño. Y vengo a decirte que hay un remanente que sabe mirar detrás del hueco. Hay gente que ya sabe ver y hay muchos que están aparentando y se están creyendo que los que están detrás del hueco no están viendo nada. Y les vengo a decir de parte del Señor que habemos personas que estamos detrás de la pared y que estamos mirando en el hueco y que sabemos lo que están planeando. Están planeando confusión para el pueblo del Señor. Están planeando tropiezo para el pueblo de Dios. Y hay gente que ha negociado la valentía, se han vuelto cobardes porque les da miedo perder la aprobación de los hombres. Vengo a decirte que hay gente que te está mirando. Hay gente que está mirando lo que haces cuando tú no lo ves. Hay gente que ve tus planeaciones. Hay gente que sabe lo que tú planeas por teléfono cuando tú entiendes que nadie te está mirando. Porque viene una dimensión profética que oye más allá de las paredes. Eso fue lo que dijo Eliseo. Es que en Israel hay un bendito profeta. Sí, es que hay un profeta en Israel que no tiene que estar en la guerra para saber lo que acontece. Hay gente que no tiene que estar al lado tuyo para saber en lo que tú estás. Hay gente que no tiene que estar pendiente de ti para saber la maldad que hay en el corazón tuyo y lo que tú estás planificando. ¿Por qué? Porque hay gente que conoce todavía quién es el Dios de Israel. Y cuando el pecado sobreabunda, también la gracia. Cuando los profetas falsos están, con uno solo es suficiente. Porque con los profetas de Baal, 400 y pico, casi 800, había uno que no se había corrompido y los puso todos vueltos locos y a correr. Con un solo que esté en la postura correcta y en la posición correcta, no se necesitan muchos. Y yo estoy segura que hay miles y hay muchísimos más de lo que nos estamos imaginando. Vengo a decirte en esta tarde que no planificaba tener una grabación, que Dios necesita remanentes, gentes que dejen de negociar tanto, gente que se ponga realmente a preguntarle a Dios qué es lo que está pasando, por qué tu gloria ha abandonado los templos, por qué el temor a Dios se ha ido, por qué hay tanta tristeza en el pueblo, por qué el pueblo está enfermo, por qué el pueblo está herido, por qué no hay bálsamo en Galat, qué es lo que está pasando. Señor, ¿dónde que está el problema? ¿Por qué con tantos seminarios, con tanto congreso, con tantos aparentes ungidos, el pecado no sale de la casa? ¿Por qué las heridas son tan grandes? ¿Por qué
qué la desesperación es tan grande? ¿Por qué, Señor? ¿Sabes por qué? Porque muchos que tenían el mensaje en su hombro negociaron el mensaje. Jeremías 23 dice: si ellos hubiesen estado en el secreto, el pueblo no se hubiese corrompido. Si ellos hubiesen estado en mi presencia, de ellos iba a salir convicción para que la gente creyera. Si ellos hubiesen estado en mi presencia, porque un sacerdocio corrupto, unos profetas corruptos traen confusión. Cuando el pueblo se desenfrena es porque lo profético no está haciendo su trabajo. Es porque la gente comenzó a predicar lo que le convenía y sacó del altar lo que no le convenía. A mucha gente hoy día le gusta lo que le conviene, pero Dios le va a pedir cuenta porque dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y yo hoy te digo, porque si te conectaste, este mensaje es para ti. No es solamente para lo que tú le vas a dar compartir. Si entiendes y sientes que la iglesia necesita este mensaje. Este mensaje es para gente que está a punto de tomar decisiones carnales, dándole apariencia de espiritual. Este mensaje es para gente que está a punto de firmar divorcio. Y lo voy a decir. Gente que está a punto de firmar divorcio porque creyeron que Dios le iba a mandar a otro hombre. Oh, sí, hay personas que están diciendo, no, Dios me va a mandar otro. Porque este que yo tengo, yo no lo soporto. Este mensaje es para esa gente. Este mensaje es para gente que están a punto de tomar decisiones, de apartarse del llamado que Dios le dio para seguir su propio llamado. Este mensaje es para esa gente. Este mensaje es para gente con lo que Dios habló hace muchos años atrás y perdieron la fuerza porque creyeron que las masas eran más, que las multitudes eran más y que no valía la pena ir en contra de la corriente. Este mensaje es para gente que van en contra de corriente, que no le tienen miedo a la masa, no le tienen miedo a la multitud, que saben quién es su Dios y que saben lo que tienen dentro. Y te voy a decir lo último que Dios me dijo. Diles que yo he puesto eternidad en el corazón de ellos para que se dejen estar negociando por lo natural lo que yo a ellos le di, que no tiene valor porque es incapaz de ser pagado. Tú tienes eternidad en tu corazón. Tú tienes eternidad. ¿Sabes lo que significa eternidad? Lo que dice Isaías 57:15. A el alto y sublime que habita de eternidad, cuyo nombre es el Santo. A Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Él habita. Cuando entiendes el que vive dentro de ti, estás dispuesto a pelear cualquier pleito. Cuando tú entiendes quién es el que está viviendo dentro de ti, quién es el que te respalda, no le tienes miedo a los famosos gigantes que aparecen por ahí con boca de leones, pero que no te pueden a ti topar porque tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer en este tiempo. Convertirte y volver como Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 31. Jeremías, estoy oyendo el lamento de Efraín. Fue lo que Dios le dijo. Estoy oyendo que Efraín está llorando, está gimiendo y está clamando otra vez. Jeremías, dile que yo lo estoy viendo. Seca. Dile, Jeremías, que yo los miro. Y que yo no tengo inconveniente en restaurarlo a donde quiera que ellos se hayan ido. Porque Efraín empezó a llorar y dijo, Dios mío, me he apartado. Me he apartado. Y cuando el hombre se aparta de Dios, comienza a vivir el azote. Comienza a vivir la consecuencia de apartarse en lo secreto del Dios de Israel. Y eso era lo que le estaba pasando a Efraín. Y Efraín comenzó a gemir porque Dios le hacía falta. Efraín comenzó a llorar porque Dios le hacía falta. Y Dios me decía esta mañana, dile que yo estoy llamando, pero que también estoy escuchando a los que están clamando. A los que están clamando. Dios no te llamó a ti a hacer planes por encima de los planes que Él tiene contigo. Dejemos de estar haciendo planes secundarios, creyendo nosotros que a Dios lo vamos a engañar. Así no funciona. Esto es la iglesia de Cristo. Aquí hay que volver a cerrar el libro de los planes para volver a alinearse a lo que está escrito. Aquí hay que volver a decirle a Dios, espérate, yo me cambié de carrera. Dejé la de Cristo para ir detrás de la propia mía. Y ahora la estoy vendiendo como si fuera de Cristo, pero no tiene nada que ver con Cristo.
Dios no está buscando una iglesia que esté jugando, porque estamos en los últimos tiempos. Y Dios, vuelvo y te reitero, le dijo a Jeremías, Jeremías, dile que yo estoy escuchando a Efraín, y con eso yo termino. Dile que yo los estoy escuchando, yo estoy escuchando el clamor. Hay gente en esta hora que está con miedo de decir lo que Dios le ha dicho, porque lo están presionando, porque lo están diciendo, hasta le están diciendo religioso. Mejor que te digan religioso, alineado a la voluntad de Dios, y no que Dios te diga carnal, aunque la gente te diga religiosa, o aunque la gente te diga, wow, qué bien predicaste. Alíneate a lo que Dios digo, porque yo no he visto a nadie respaldado por Dios que le vaya mal ante los ojos de los hombres. Todavía no lo he visto. Todavía yo no lo he visto. Y recuérdate, quien te paga no es el hombre, es el que está arriba. Es el que te contrató. Ese es el que paga. Y él paga bien y paga bueno. Cuando tú decides hacer lo que él ha determinado. Vuelvo y reitero, Efraín. ¿Y sabes lo que le dijo Efraín? Conviérteme. ¿Cuánta gente que tiene que convertirse otra vez? ¿Cuánta gente que dejaron el primer amor para estar entretenidos en el ministerio? ¿Cuánta gente que soltó el primer amor para agarrar las conveniencias de la unción y del ministerio que Dios mismo le dio? Efraín dijo, conviérteme, porque él había perdido la capacidad otra vez de volver al lugar correcto. ¿Sabe lo que dijo Efraín? Me aparté. ¿Tú sabes lo que quiere decir arrepentimiento? Volver al lugar origen, volver al lugar que se necesita que se vuelva. Eso es lo que esta iglesia de este tiempo necesita. Volver al lugar de donde nunca debió salir. Volver a la esencia de tener a Dios gobernando como centro y no gobernarse a sí misma y después decir quien me gobierna es Dios. Porque hasta ese punto llegamos nosotros. Decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Wow. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y por detrás estás tejiendo tus propios planes. Y por detrás estás haciendo tus propios planes. Y por detrás estás preparando tu boda. Y por detrás estás preparando la muerte de tu marido. Y por detrás estás preparando los planes ocultos. Y le estás diciendo a la gente que es Dios. Mira lo que me acaba de escribir alguien que está ahí, que estaba haciendo planes porque ella creía que Dios le iba a quitar a su esposo. Déjate de estar soñando con otro hombre y alíñate a la voluntad de Dios, porque mientras Dios te haya dado un pacto de matrimonio, por más que tú quieras romperlo, para Dios sigue siendo matrimonio. Yo no sé lo que van a hacer alguna gente en este tiempo. Yo no sé qué van a hacer cuando Dios le pregunte a ellos. Tú estás creyendo que para mí el divorcio es como los hombres lo ven. Cuando Dios hace pactos, son pactos. Punto. Resuelva la situación. Vuelva a ser remanente. Busque discernimiento y dejemos la astucia. Porque la astucia nunca nos va a servir para ganar lo que es santo y de Dios. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Hasta aquí me ayudó el Señor en esta tarde. Si entiendes que alguien necesita saber esto, hazle llegar el mensaje. Y te recomiendo que entiendas lo siguiente: si Dios a ti te llamó de atalaya, la sangre corre por causa tuya. Si tú no haces lo que tienes que hacer, ciertamente va a venir castigo para ellos. Pero si tú no anunciaste lo que tienes que anunciar por estar teniendo miedo, por estar pensando que tú eres coaching, por estar creyendo que tú eres cualquier cosa, te van a pedir cuenta por la sangre de esos que debieron escucharte. Pero tú estabas entretenido, jugando a tu propia voluntad y haciéndola filtrar como que era voluntad de Dios. Dios guarde tu vida, remanente.